Buen día. De antemano, un saludo enorme al Colegio de Contadores del Estado de Veracruz y de manera principal a su presidente Ramón Ortega. Soy Osvaldo Jiménez Tiburcio, abogado fiscalista, y hoy hablaremos de un tema sumamente importante. Es relacionado con el domicilio fiscal. Pero, ¿qué debemos de entender por domicilio fiscal? Muy bien, lo primero es la palabra domicilio y de dónde deviene y cuál es la figura y la institución jurídica de domicilio. Para ello debemos remontarnos a una parte sumamente antigua que es el derecho romano. Desde el derecho romano nace la situación del domicilio, denominado dominus, que era el lugar donde se residía, el lugar donde se vivía, la casa-habitación. Sin embargo, en el contexto y a través del tiempo, fue cambiando y de manera primordial en el derecho civil es donde se toma la cuestión del domicilio. Esto, sin duda, de carácter de atributo de la persona. Y de ahí es donde empezamos a estudiar el domicilio. El artículo 29 del Código Civil Federal te establece qué es el domicilio. Y para ello entendemos que es el lugar donde se reside. Y la parte de residencia está de alguna otra forma acogida con la voluntad, con esa intención de permanecer y estar en un lugar. Sin embargo, cabe destacar que para la materia fiscal cambia el panorama y se aleja de la residencia, que es un aspecto que se toma de manera principal como fuente de riqueza y en materia de impuestos sobre la renta, y en materia fiscal se toma la consideración desde el ámbito económico, ya que para la materia fiscal le interesa más la cuestión económica que un tanto la cuestión de residencia, no como un aspecto digamos, no importante, sino un aspecto secundario. Así que el domicilio, denominado dominus, cambia. En materia fiscal se tiene este domicilio que va teniendo o se acuña desde el ámbito civil. Sin embargo, podemos establecer que el domicilio es diferente tanto para las personas físicas como para las personas morales. Para las personas físicas, la palabra importante es el principal asiento de su negocio. Esto es lo que se va a entender como la situación medular para comprender el domicilio para la persona física. ¿Y qué es el principal asiento de su negocio? Tenemos que considerar lo primero, que esto se establece para todas aquellas personas físicas que tienen una actividad empresarial. Lo encontramos en el artículo 16 del mismo Código Fiscal de la Federación, las variantes que se entiende por actividad de alguna otra forma empresarial, que puede ser comercial, que puede ser realmente desde el ámbito de la silvicultura, agricultura, ganadería y demás. Todos ellos, en principio, lo entendemos como el asiento principal de su negocio. Sin embargo, en caso de que no se tenga este asiento principal de su negocio, en un segundo plano es el local donde realizan sus actividades. Si una persona se dedica a la parte de la profesión y es ingeniero y tiene un local de alguna otra forma donde realiza sus actividades, este es su domicilio fiscal. Y cuando no se tiene ninguna de estas dos, hay una tercera situación, que es su casa-habitación. Recapitulando: asiento principal del negocio, local comercial o local donde se tiene el negocio, y la casa-habitación. De tal forma que podemos ver que hay una cuarta relacionada con el tema y también corresponde a las personas morales. Esta cuarta es cuando no se establece ninguna de ellas, la autoridad, mutuo propio, en referencia a todos aquellos datos que tú hayas proporcionado a una institución financiera
esos datos pueden ser tomados como domicilio fiscal. Esta es una situación, una cuarta alternativa que ya no corresponde al propio contribuyente, sino corresponde a la autoridad. Ahora bien, para las personas morales cambia el panorama. Y lo primero que debemos de entender es dónde se encuentra la administración principal del negocio. Y la palabra clave para todo ello es la administración. ¿Quién es el que administra? ¿Quiénes son los que administran? Pero cabe destacar que a diferencia de las personas físicas, en las personas morales encontramos una diversidad de personas morales. Hay de carácter civil, de carácter mercantil, de carácter contractual, de carácter fiduciario, de entidad pública. Y así podemos encontrar otra diversidad de personas morales. Así que lo primero que tenemos que establecer es qué tipo de persona moral es, para después de ello comprender quién es su administración o quiénes son los administradores. Y donde se encuentren cada uno de ellos y se tomen las decisiones más relevantes e importantes de manera directa de la persona moral, ahí es donde corresponde el domicilio fiscal. Y trasciende este domicilio fiscal. Esto es una situación que a partir del año 2014 hubo un cambio que viene a romper el esquema tradicional de domicilio fiscal y ahora encontramos un domicilio alterno que es de manera virtual y este se le denomina buzón tributario. De tal forma que podemos encontrar en materia fiscal dos tipos de domicilios. El domicilio físico, que de alguna u otra manera obedece y atiende desde que tú realizas tu registro federal de contribuyentes, y que hablaremos de ese tema, y el domicilio virtual, que se encuentra dentro de la página de internet del sistema de administración tributaria. Para poder tener tu domicilio de forma virtual, tiene dos componentes que siempre son trascendentes, que son de alguna u otra forma los elementos de contacto y que siempre tienen que estar actualizados. La primera de ellas es tu teléfono que de alguna u otra forma puede ser teléfono fijo o móvil. Y si tú lo cambias, tienes de alguna u otra forma que avisar al Servicio de Administración Tributaria respecto de este cambio. Y el otro de ellos es el correo electrónico. Estos dos elementos siempre son importantes para la parte de este domicilio de carácter virtual. En el carácter físico del domicilio tradicional, es bien importante que también las reglas han estado cambiando. Y esto lo podemos encontrar cuando damos nuestra apertura al Registro Federal de Contribuyente y que desde hace un par de años, todos aquellos que tienen más de 18 años tienen esta obligación de darse de alta. Por lo tanto, podemos entender que si tú tienes 18 años, tú ya tienes la obligación de tener un RFC y la obligación de tener un domicilio fiscal, al igual que un buzón tributario. Si tú consideras que de alguna otra forma no tienes que tener este domicilio, podrías estar equivocado. Porque el hecho de tener 18 años ya tienes esta obligación. Es más, el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación establece que al igual pueden dar de alta con su RFC aquellos que tengan depósitos o realicen depósitos bancarios. Imagínate. De tal manera de que ahora encontramos tres puntos de partidas. El primero, por edad, y el segundo, por una referencia de carácter financiero. ¿Qué elementos se encuentran constreñidos con el domicilio fiscal? Lo primero de ello es todo lo relacionado con la contabilidad, que es una obligación tanto para las personas físicas como las personas morales. Cabe destacar que las personas físicas, algunas se encuentran exentas, ya que la contabilidad le corresponde al patrón y es un obligado solidario simplemente. Sin embargo, el domicilio fiscal, ahí debe de encontrarse también la contabilidad, que se entiende que es una contabilidad electrónica.
Y dicen, bueno, ¿y esta contabilidad física desapareció? Sí. Ya la parte de papeles desde el aspecto físico, ya solamente algunas cuestiones tan importantes se tienen, pero sin embargo, ya todo debe de ser de manera electrónica. Recapitulamos. Para las personas físicas encontramos que tienen dos tipos de domicilios. Para las personas morales también. Está de alguna otra forma ligado tanto el domicilio como el RFC como el buzón tributario. Y cabe destacar que para poder emitir comprobantes fiscales también está relacionado con ello. La contabilidad es parte también de este domicilio y se debe encontrar de manera electrónica actualmente. Ahora bien, ¿por qué es importante el domicilio virtual? Cabe destacar que con una reforma que también se dio no hace mucho, las notificaciones se van a realizar en este domicilio, que va a ser un domicilio virtual. Es decir, anteriormente el domicilio para poder realizar las notificaciones era el domicilio desde el ámbito fiscal. Actualmente es por buzón tributario. Y después, de manera física, al domicilio fiscal. ¿Qué sucede si yo no me encuentro en el domicilio fiscal o si me cambio de domicilio fiscal? Lo primero de ellos que tienes que saber es que cuando tú realizas un cambio, tienes 10 días para dar un aviso. Este aviso se hace por buzón tributario, de tal forma de que tienes que nombrar tu nuevo domicilio fiscal. Y la otra, si la autoridad llega mediante una auditoría, mediante una visita, mediante una reiteración para saber si realmente se cumple con las características de domicilio fiscal y no te encuentra, se convierte en un delito de carácter fiscal, independientemente de una infracción. Y este delito se encuentra en el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, 110 del Código Fiscal de la Federación, fracción quinta. Y este es un delito muy regular y complicado. De tal manera de que yo te podría dar un tip muy importante. Lo primero es de que si vas a hacer el cambio de domicilio, tengas la constancia de ese cambio de domicilio. Se lo solicites al contador o la persona que te lo va a realizar mediante el sistema en la página del SAT, para que tú tengas una constancia real de lo que está sucediendo. Segundo, en el buzón tributario tienes para colocar 5 correos electrónicos, que sea de esos 5 uno tuyo, o 2 de preferencia. Y recordar que esos correos tienen que estar siempre de alguna otra manera vigentes. Para esto es sumamente relevante entender la trascendencia del domicilio. Con esto quiero agradecer el hecho de que hayas visto este video y muchísimas gracias nuevamente al Colegio de Contadores de Veracruz. Reitero, mi nombre es Osvaldo Jiménez Tiburcio, estoy para servirte y mis redes sociales son Lex Fiscus. Por favor, si te gusta este contenido, ahí me encuentras. Gracias de antemano y un excelente día.